Hola a todos, les doy nuevamente la bienvenida a mi canal Vive la Deco. Espero que se encuentren de maravilla. Si estás pensando en comenzar con la decoración navideña y no tienes muy en claro cómo encararla, tal vez estas propuestas te sirvan de inspiración. Vamos a ver entonces adornos básicos y más populares y también las decoraciones en tendencia para este año 2023. Comenzamos con la decoración de Navidad clásica tradicional. Si hay dos colores clásicos de la Navidad, estos son el rojo y el verde. Las decoraciones tradicionales en rojo y verde siguen siendo atemporales y garantizan un ambiente festivo y elegante. El rojo y el verde siguen siendo colores clásicos de la decoración navideña. Un toque moderno es conjuntar adornos en colores clásicos como el rojo, verde y dorado con elementos de cristal que ayudan a contrarrestar esta sobrecarga de colores. Son una fuerte tendencia para esta Navidad. La transparencia del cristal le da un toque fresco y ligero a la decoración más sobrecargada que suele usarse en mesas de centro y en chimeneas. Algo clave es mantener una coherencia con el uso del color rojo, colocarlo solo en detalles. Si lo combinamos con el color blanco, pierde algo de potencia visual, queda algo más sutil y se potencia con toques de dorado. Tendrás una decoración refinada y moderna. Navidad moderna. Hay una tendencia a incorporar el color marrón y se dirige más hacia los marrones claros y los marrones ocre, y especialmente tonos como el verde botella o el verde oliva. Incorporar estos distintos tonos de verde que reflejen el aspecto natural de un árbol le da un aire más fresco y más realista. Extiende la decoración hacia el resto de la casa. Que los adornos luzcan naturales y frescos. En lo posible, intenta adquirir menos adornos plásticos, por una cuestión de salud y también ecológica. Intenta abrirte hacia la creatividad y crear adornos con material reciclado o recolectado en estado natural. Si has comprado y tienes muchos en plástico, mezclarlos con algo de naturaleza es ideal. Ramas de pinos, alguna rama seca con alguna forma orgánica, piñas, hojas, lanas, en fin, puedes añadir elementos materiales que le den un toque de frescura y tu decoración se vea más actual. Navidad rústica. Para estas fiestas, tu hogar se convertirá en un cuento navideño con toques naturales y colores terrosos. Si te gusta un estilo simple y natural, esta propuesta te va a encantar. Este año el toque natural y rústico está en auge y podemos organizar una decoración sostenible con materiales como madera, algodón, lino, rafia, junto con ramas de árboles, piñas y hojas verdes, logrando esa sensación acogedora de una casa en medio de la montaña. Los tonos terrosos, marrones suaves, ocres y dorados envejecidos son los protagonistas de esta propuesta. Los centros de mesa son sencillos pero impactantes, con elementos naturales como hojas verdes, madera y figuritas de animales, todo iluminado con luces LED y detalles de cristal. Prepárate para una Navidad con puro estilo natural y súper acogedor. Este año en las bases vamos a tener muchas fibras naturales, como mimbre y ratán. Son la elección preferida. Reutilizar cestas de fibras naturales que ya tengamos en casa para este propósito es una idea sostenible y muy económica. Navidad dorada. El dorado, un color típico de las fiestas, aporta elegancia y estilo y se mezcla perfectamente con muchos otros tonos. Puedes crear una decoración navideña encantadora en color dorado. Acompaña muy bien a las luces, ya sean guirnaldas LED o velas, agregando un toque mágico. Dale una dosis de glamour a tu hogar. No te pases en exceso con este color o quedará demasiado saturado de brillos. Utilízalo en pequeñas dosis para lograr un encanto único. Es un color que prácticamente va bien con todos los colores. Son mágicas y encantadoras las combinaciones de dorado y verde, dorado y azul, dorado y blanco, dorado y plata y la clásica y tradicional dorado y rojo. Navidad rosa. Es una opción perfecta si buscas alejarte del estilo navideño tradicional. Los tonos pastel son la elección más actual y chic para esta temporada. La clave es armar un conjunto de adornos navideños en rosa,
que incluya esferas, calcetines para la chimenea, árboles de Navidad artificiales, estrellas, copos de nieve, figuras, por nombrar solo algunos de toda una gran variedad disponible, hasta los envoltorios de los regalos junto al pie del mismo. Además, se intensifica el ambiente rosa llenando la casa con flores de Pascua junto a esta encantadora decoración en esta tonalidad. Es importante considerar que el rosa es un color audaz y puede no ser del agrado de toda la familia. En este caso, no es necesario saturar todo el hogar con este tono. En lugar de ello, se pueden seleccionar solo algunos adornos muy puntuales en color rosa. Navidad minimalista. Para quienes se inclinan por el minimalismo, este año tenemos una tendencia más elegante. El minimalismo en la decoración navideña del 2023 busca la belleza en la simplicidad, permitiendo que cada elemento destaque por sí mismo. Los colores sutiles y una paleta de colores neutros en tonos blancos, grises y beige crean un ambiente tranquilo y sofisticado. Un árbol de Navidad esbelto y de colores naturales, limitando los adornos a elementos esenciales como luces LED blancas, algunas esferas simples, velas que proporcionan una luz tenue y elementos naturales como ramas secas entran en escena en estas festividades minimalistas. Se aplica la filosofía menos es más. Se colocan solo unos pocos elementos cuidadosamente seleccionados para evitar la saturación visual. La decoración no tiene por qué estar presente en toda la casa. Decora solamente las zonas comunes como cocina, comedor y sala de estar. Los detalles son sencillos, como coronas minimalistas en las puertas o centros de mesa con velas y ramas. Aplica la misma estética a los regalos, utilizando papel de regalo sencillo y añadiendo detalles con cintas monocromáticas. Crea una atmósfera acogedora con iluminación ambiental. Velas, guirnaldas de luces cálidas y lámparas suaves son elementos clave. Navidad vintage. El estilo vintage aporta a la decoración un toque de elegancia y romanticismo, permitiendo la combinación armoniosa de piezas antiguas con elementos más contemporáneos. Si posees alguna pieza antigua en casa, este es el momento perfecto para revivirla y darle una segunda oportunidad. La decoración navideña en estilo vintage invita a celebrar las fiestas en un entorno acogedor y cálido. El árbol de Navidad es fundamental en esta ambientación. Se sugiere para este año decorarlo con adornos antiguos o reciclados. Las encantadoras esferas de Navidad vintage, con sus delicadas formas y colores envejecidos, aportan un encanto especial a la decoración en estas festividades. Este estilo decorativo evoca recuerdos del pasado y la infancia, creando ambientes cálidos y elegantes combinando con colores neutros. Navidad en blanco. El color blanco es muy popular en la decoración de interiores. Para los que gustan de este color, también hay ideas para ellos. ¿Qué tal sería un árbol totalmente blanco con adornos del mismo tono o en colores muy similares? Incluso se puede agregar un toque de plata o dorado para agregar un poco de variedad cromática. La elección de adornos blancos con un árbol completamente blanco resulta muy elegante, como se puede ver. En estas situaciones, la iluminación desempeñará un papel fundamental para proporcionar ese toque único y distintivo para realzar el color. En tonos cálidos hacen aún más encantadoras estas decoraciones. Árbol de Navidad. Está de más decir que el árbol es la estrella de la decoración navideña y el punto focal de la sala. Por suerte, tenemos muchísimas opciones para diferentes gustos, tanto naturales como artificiales. No importa si es chico, grande o mediano, o si lo colocas en un espacio amplio o en un rincón, siempre habrá un lugar para lucirlo. Hoy en día lo que se está viendo es una tendencia al árbol verde y frondoso, que destaca por su imponente naturalidad y en diversas combinaciones en matices verdes, en ramas tupidas. En definitiva, se busca un árbol de apariencia más natural y realista. No es necesario que tenga una altura considerable, puesto que los árboles pequeños y frondosos también quedan muy bien. La clave está en manejar bien las proporciones. Y es muy fácil, piensa así: para espacios pequeños, árboles pequeños; para espacios amplios, árboles grandes; y en espacios medianos, árboles medianos.
y vas a tener una decoración mucho más armoniosa y equilibrada. No lo sobrecargues, las decoraciones excesivas solo logran saturar visualmente y generan composiciones caóticas, en donde nada se distingue. Ubicar adornos en cantidades precisas hacen que el árbol luzca elegante y distinguido, y por sobre todo que puedan destacarse debidamente. Si tu techo es alto, aprovecha entonces a colocar un árbol de gran altura para destacar el eje vertical al atraer las miradas hacia el techo. Haz todo lo contrario si tu techo es bajo, o sea, ubica un árbol de baja altura. Están de súper tendencia los bastones de caramelos en gran escala, tanto en adornos como en textiles en formatos de cojines y mantas. La mesa de comedor se verá imponente y llena de encanto con un camino de mesa. El camino de mesa jerarquiza, marca un ritmo visual y hace que la decoración se vea menos monótona y aburrida. Juega con este ritmo, ubica velas y velones en distintas alturas, candelabros, piñas y ramas naturales para estimular todos los sentidos. Los renos, pináculos y casitas no pueden faltar a la hora de decorar, en distintos estilos, rústicos, estilizados, modernos, más minimalistas. La clave es jugar con sus tamaños y formas. Formar conjuntos con otros compañeros o bien con otros elementos hace que se destaquen y se vean decoraciones más atractivas. Este año la tendencia se inclina hacia guirnaldas naturales o con un aspecto natural y empleando elementos de la naturaleza como piñas y bayas, con un toque rústico y sostenible. Los lazos rojos vienen pisando fuerte, colocados en puertas en lugar de las coronas, en sillas y también en el árbol le dan un aire original y sofisticado a la decoración del hogar. Sin lugar a dudas, las velas proporcionan un ambiente nostálgico y mágico. Son excelentes para ambientar y embellecer todos los ambientes. Lo ideal es ubicarlas o agruparlas en bandejas u otro adorno especial para evitar que queden aisladas en la decoración. En distintas variedades de tonalidades, dependiendo el estilo que hayas elegido para tu decoración navideña. Hacer una corona de Adviento ofrece un abanico de opciones. Tradicionalmente se ubican en las puertas. Puedes hacer volar tu creatividad y utilizar diversos materiales y colores. Hay opciones para todos los gustos, con un aire minimalista, en tonos más apagados y también un poco más divertidas. Ubícalas sobre tu mesa de comedor, ventanas y pasillos. Como vimos anteriormente, los adornos de cristal son una fuerte tendencia para esta Navidad. Crear un conjunto de portavelas en cristal tallado, junto a una fina vajilla en toques dorados, le dan un refinamiento y elegancia a tu mesa de comedor. Si planeas una decoración temática invernal, los carámbanos son ideales para aportar brillo a la vez que reflejan las cálidas luces. Los adornos de cristal son ideales para acompañar este tipo de decoraciones de nieve. Aunque el árbol de Navidad sea su hogar principal, las esferas pueden destacar también en otros lugares. Lucirlas colgadas o en centros de mesa quedan geniales. La clave es combinar distintos tamaños y colores para armar juegos visuales con un carácter único. Y lo mejor, van en cualquier rincón de la casa, porque son de los adornos de Navidad más fáciles de conjuntar. Las estrellas, aparte de coronar la cúspide del árbol, pueden adornar cualquier espacio. En algunas ocasiones suelen verse también como luminarias. Se puede jugar con variedad de colores y tamaños en distintos materiales. Espero haberte llevado luz e inspiración para estas fiestas que ya casi tenemos encima. Que Dios te bendiga a ti y a todo el mundo. Y por sobre todas las cosas nos dé paz, salud y amor. Chau, chau, que tengas un hermoso día.